Bien, buenos días, Dios les bendiga. Estamos en esta mañana contentos de estar en la casa del Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Estamos agradecidos con Él, por cada una de las bendiciones que nos ha dado. Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te pedimos que sea, Señor, tu Espíritu Santo el que guíe nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que todo lo que digamos venga de parte tuya, Señor. Te damos gracias en esta mañana y te pedimos que cada persona, Señor, que va a escuchar este mensaje, seas tú, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo y a través de la palabra, que obres en la vida de cada uno, Señor, de lo que vamos a escuchar. Te damos gracias por todo, mi Dios, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana estamos comenzando una nueva serie que hemos llamado Entendamos las bases de mi relación con nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas importantes que necesitamos entender es que nuestra relación con el Señor Jesucristo empieza con la salvación. Simplemente que algunos, por alguna razón, a través de los años, hemos entendido, sí, que la salvación es gratis y que la salvación se recibe cuando reconocemos a través de la fe que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios realmente nos salva a través de la fe en Jesucristo, poner la fe en Él, el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero también la Biblia nos enseña otro lado de la moneda, donde la palabra de Dios nos dice que tenemos que reconocer que Jesucristo es también Señor. Romanos capítulo 10 nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Es decir, no podemos reconocer a Jesús solamente como Salvador sin dejar de reconocerlo como Señor, como dueño de nuestra vida. Entonces muchas veces el reconocer a Jesús solamente como Salvador, como aquel que pagó el precio por nuestros pecados, pero dejando a un lado el reconocerlo como Señor de nuestra vida, hace muchas veces que veamos la vida cristiana de una manera parcial, de una manera no completa, de acuerdo como la palabra de Dios nos la enseña. Debemos entender que nuestra relación con Dios es una relación de pacto. De hecho, en la Biblia en ninguna manera, en ninguna parte, llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Siempre la Biblia habla del Antiguo Pacto, el pacto con Moisés, y el Nuevo Pacto, el pacto a través de Jesucristo. Nunca nos habla de un testamento, porque el testamento tiene que ver con los beneficios que una persona va a recibir cuando una persona muere y le deja un beneficio a otra. Pero cuando hablamos de pacto, habla de un compromiso, habla de una relación entre dos personas, y entonces por eso podemos decir que la base o el fundamento de nuestro pacto o de nuestra relación con Jesucristo es, en primer lugar, tener un compromiso con Él. En segundo lugar, es ser leal o fiel a Él. Y en tercer lugar, tener una pasión, un deseo, un anhelo, un amor increíble por el Señor Jesucristo. Ahora, un pacto es un compromiso. Un compromiso que se hace entre dos personas iguales, como por ejemplo en el matrimonio. Dos personas se casan y entonces se comprometen unos a otros en amarse, estar en las buenas y en las malas, estar en salud y enfermedad. Y ese es el pacto entre dos personas que tienen los mismos derechos y son dos personas iguales. Sin embargo, el pacto de Dios con nosotros es lo que se ha llamado un pacto de vasallaje. Un pacto de vasallaje es un pacto entre un rey y sus vasallos o sus siervos, sus esclavos. Entonces, en este pacto de vasallaje, el Señor establece primero el nombre del rey, luego establece lo que Él ha hecho por los siervos, y luego se nos dice, hay una lista de condiciones que se deben obedecer de parte del siervo o del vasallo. Se habla de las bendiciones que van a venir si hay obediencia y de las consecuencias que van a venir si hay desobediencia. Y también se nos habla de algunas otras normas que tienen que seguir. Este es un documento normal, común, que se seguía en el Antiguo Testamento entre las naciones. Cuando un rey hacía guerra contra otro rey y lo vencía, el rey vencedor le decía al rey vencido, bueno, yo te vencí, entonces ahora
tú tienes que hacer ciertos arreglos conmigo, un pacto conmigo, entonces yo te voy a establecer las normas a través de las cuales el pacto que tendremos se va a desarrollar. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que se incluyen en el pacto de vasallaje que se ha hecho entre Dios y nosotros? Recuerdes, es un pacto entre el rey y sus vasallos, entre Dios y nosotros como siervos. Entonces es importante entender que el pacto que tenemos con Dios no es un pacto entre iguales. Él es superior, nosotros inferiores. Él es rey, nosotros somos siervos. Él es padre y nosotros somos hijos. La primera cosa que se establece en el pacto de vasallaje que Dios ha establecido con nosotros es lo que se llama la identificación del rey o del gran rey. Y en este caso, en Éxodo capítulo 20, versículos 1 y versículo 2, Éxodo 20, versículo 1 y versículo 2, aquí cuando Dios empieza a establecer los 10 mandamientos, Dios le presenta al pueblo judío lo que serán las normas a través de las cuales ellos como pueblo tendrán que regirse. Entonces capítulo 20 de Éxodo, versículo 1 y versículo 2, nos dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Esa es la presentación del rey. O sea, Dios quiere que estemos conscientes que Él no es una persona mística, una persona imaginaria. Él se presenta como lo que es. Yo soy Jehová tu Dios. Hay una relación ya establecida con Él como nuestro Dios. Entonces, en el pacto que Dios establece con nosotros, Él claramente nos está diciendo quién es Él. O sea, Dios no quiere que le hablemos al aire. Dios no quiere que le hablemos, que entendamos que el pacto no es con un líder religioso, el pacto no es con un pastor, con cualquier persona religiosa. Siempre el pacto nuestro es con Dios. Y Dios quiere que entendamos que ese pacto es serio. De hecho, cada vez que celebramos la cena del Señor, el Señor Jesucristo nos hace que recordemos que hay un pacto con Él. Entonces, en esa presentación del rey, Dios lo que quiere que entendamos es que no estamos haciendo un pacto, no hemos hecho un pacto con una persona imaginaria, es con el Rey de Reyes y Señor de Señores. La segunda cosa que nos enseña o que se usaba en este pacto, la segunda parte, era la presentación de lo que el rey ha hecho por sus vasallos o siervos. Era la presentación de las razones por las cuales el vasallo o siervo debe comprometerse con su rey. Ahí en el versículo 2 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Es decir, Dios lo que le presenta a Israel como base para establecer un pacto con ellos. Las razones son que Él los libertó de la esclavitud en la que estaban sometidos en Egipto. Es decir, antes eran esclavos de Faraón, ahora pasan a ser esclavos de Dios. Antes estaban sometidos a la autoridad absoluta de Faraón, ahora deben estar sometidos a la autoridad absoluta de Dios. Ahora, es importante entender que cuando Dios nos habla al pueblo judío de lo que Él ha hecho, también en el Nuevo Testamento Dios nos habla de diferentes cosas que Él ha hecho por nosotros, a través de las cuales Él exige que le demos completa sumisión a Él como Rey. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículos 8, nos dice la palabra de Dios que Dios nos amó. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Es decir, una de las razones por las cuales usted y yo debemos de obedecer a Dios y someternos al pacto que Él ha establecido con nosotros es porque Él nos amó cuando no lo merecíamos. Una de las segundas cosas que Dios ha hecho por nosotros es en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice que nos dio paz con Dios. Antes usted y yo éramos enemigos de Dios. Pero a través de Jesucristo, a través de su sacrificio y a través de la fe que hemos puesto en Él, ahora nosotros tenemos paz con Él. Eso es lo que dice la palabra en Romanos 5:1. Ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Entonces, una segunda razón por la cual tenemos que estar sometidos a Dios y reconocerle como Rey de nuestra vida es el que Él estableció la paz con nosotros. Una tercera razón es que Dios nos dio a su Hijo por nosotros. Juan capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único. O sea, Dios
nos demostró el amor, el interés, la pasión que tiene por cada ser humano, el que Él dio a su Hijo Jesucristo para que muriese en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros lo merecía. Ninguno de nosotros tenía absolutamente nada que Dios necesitara, pero Dios decidió amarnos. Dios decidió realmente darnos una oportunidad de poder tener salvación y vida eterna cuando realmente nosotros éramos enemigos de Dios. Una cuarta cosa que Dios hizo por nosotros es que nos dio la oportunidad de ser salvos por la fe de Jesús. No solamente envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, sino que también nos dio la oportunidad para que cuando pongamos la fe en Jesucristo podamos tener salvación y vida eterna. Dice otra vez Juan capítulo 3, versículo 16, en la parte B dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios le da al ser humano, a pesar de que el ser humano no se lo merece, le da la oportunidad de tener salvación y vida eterna cuando pone la fe en Jesucristo. El Señor Jesucristo nos habló allá en Mateo capítulo 26, versículo 26, de que lo que Él estaba estableciendo cuando estableció la cena no era un testamento, era un pacto con nosotros. Así como Dios, el Padre, estableció un pacto con el pueblo judío y estableció los 10 mandamientos. Y usted sabe que en los 10 mandamientos hay 9 que se repiten en el Nuevo Testamento y la ley realmente sigue siendo vigente para nosotros. Hay 9 mandamientos. El único que no se repite en el Nuevo Testamento es el del sábado. Ahora, Mateo 26, versículo 26, miren lo que dice el Señor Jesús cuando establece el pacto, cuando anuncia el pacto que va a ser establecido a través de su sangre. Mateo 26, versículo 26. Mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a sus seguidores, o sea, a sus discípulos, y dijo, tomen este pan y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó la copa y después de dar gracias se las dio a ellos y dijo, beban todos de esta copa, porque esto es mi sangre que establece el nuevo pacto, la cual es derramada para perdonar los pecados de muchos. Es decir, Dios quiere que cada vez que celebramos la cena nos recordemos que nuestra relación con Dios es una relación de pacto. La parte del pacto que Dios hizo es haber entregado a su Hijo Jesucristo para que sirviera como sacrificio expiatorio por cada uno de nosotros. Pero a nosotros, al poner nuestra fe en Jesucristo, aceptamos ese pacto que Dios nos ofrecía y ahora nuestra vida debe de estar sometida a la voluntad de Dios. Entonces, cada vez que celebramos la cena, Dios nos está recordando, porque Dios sabe que muchas veces usted y yo hacemos compromisos con Dios, pero se nos olvida tiempo después. Entonces Dios quiere que entendamos que el pacto sigue vigente. Y puede ser que a lo mejor nosotros no estemos conscientes de lo que está pasando. Puede ser que nosotros no estemos conscientes de lo que está pasando en nuestra vida. Puede ser que no estemos conscientes de que hemos establecido un pacto con Dios. Y por eso muchas veces como cristianos vivimos una vida que no es agradable delante de Dios. ¿Cuánta gente va a las iglesias esperando que Dios les dé? ¿Cuánta gente va a las iglesias para ver qué se les ofrece? ¿Cuánta gente nos acercamos a Dios? ¿Cuántos nos acercamos a Dios buscando beneficios? Cuando la palabra dice que tenemos que acercarnos a la presencia de Dios con acción de gracias. Hermanos, venimos porque es un privilegio acercarnos a la presencia de Dios. Tenemos un pacto que es un pacto de obediencia que debemos tener hacia nuestro Dios. Ahora, una de las segundas cosas que la palabra de Dios nos dice que el Señor estableció, no solamente estableció la presentación del gran rey, nuestro rey es Jehová. Nuestro rey es el Señor, nuestro rey es nuestro Padre, la palabra lo describe como Jehová de los ejércitos, es decir, el Dios que pelea las batallas por nosotros. La Biblia también lo describe como Jehová Nisi, el Dios de la bandera, el Dios que establece la bandera sobre nosotros. Dice el Jehová Shalom, el Dios que establece la paz con nosotros. Él es Jehová Samá, el Dios de los ejércitos, que pelea las batallas por cada uno de nosotros. Él es nuestro pastor, nuestro Padre, pero también es nuestro Rey. Y la palabra dice que tenemos que reconocer que nosotros hemos establecido un pacto con Él y estamos obligados a obedecer su palabra, porque eso es lo que Dios espera que hagamos en ese pacto. Ahora, ya vimos que hay varias razones, varias cosas que Dios estableció, que Dios hizo por nosotros. Nos ha dado salvación, nos ha dado perdón, nos ha dado la oportunidad de tener salvación y vida eterna. Nos perdona cada vez que venimos delante de Él y presentamos nuestras peticiones delante de Él. Cuando le pedimos perdón, Dios siempre nos perdona. Entonces Dios quiere que entendamos que realmente Él tiene todo el derecho
de exigirnos obediencia a Él. La tercera cosa que el pacto establecía es la provisión de alianzas entre el vasallo o siervo con otros reyes u otras naciones. Dios, había un solo compromiso. El vasallo tenía que tener un solo compromiso con el rey, nadie más. El vasallo no podía establecer a escondidas un pacto con otras naciones porque su lealtad le pertenecía solamente al rey que lo había libertado. En este caso, para nosotros, el único que merece la lealtad, el compromiso, la pasión es solamente Dios, nadie más. Cuando empezamos a mantener en nuestra vida cristiana un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios, estamos adulterando espiritualmente. Dios quiere que seamos gente comprometida, definidos. O sea, Dios quiere que entendamos que nuestro compromiso con Dios no se limita a las cuatro paredes de la iglesia. Dios quiere que entendamos que nuestra vida cristiana se tiene que estar afectando cada área de nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra relación con los hijos, nuestra relación con nuestros padres, nuestra relación con los esposos, con las esposas. Cada relación en el trabajo, toda la gente, todos los que somos cristianos tenemos que demostrar que nuestra relación con Dios es una relación permanente. En Éxodo capítulo 20, otra vez, versículos 3 al versículo 6. Éxodo capítulo 20, versículos 3 al versículo 6. Dios lo establece en los 10 mandamientos que Dios no quiere que nuestra lealtad sea una lealtad dividida. Éxodo 20, versículos 3 al versículo 6. No adores a otros dioses además de mí. No hagas para ti ningún ídolo ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay abajo en las aguas. No te inclines ante ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Dios quiere que entendamos que a Él le molesta cuando andamos con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Él. Que a Dios le molesta cuando preferimos otras cosas antes que las cosas de Dios. Que a Dios le molesta, le ofende cuando preferimos ir a otros lados que venir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le place que estemos en su presencia. Dice, sigue siendo la palabra, castigaré por el pecado de los padres a los hijos e incluso a los nietos y a los bisnietos por culpa de los que me desprecian, pero mostraré fiel amor por mis generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. O sea, Dios quiere lealtad. O sea, Dios no quiere que andemos jugando a la religiosidad. Muchos de nosotros nos acostumbramos a vivir una vida, por decirlo así, cristiana en la iglesia y una vida secular fuera de la iglesia. Es decir, la gente cuando nos ve, nos llega a ver en los dos ambientes, se sorprende que somos una cosa en la iglesia y una cosa muy diferente afuera de la iglesia. Entonces Dios quiere que seamos definidos, Dios quiere que nos hagamos alianzas, Dios quiere que entendamos que el único Señor que debe haber en nuestra vida es Él, nadie más. Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, versículo 24, el Señor Jesús dijo esto: nadie puede servir a dos patrones o a dos señores al mismo tiempo, porque odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. O sea, Dios quiere que seamos definidos. Dios quiere que seamos definidos. No podemos decir que amamos a Dios cuando le damos el tiempo que le corresponde a Dios al trabajo. O sea, no podemos pretender que amamos a Dios cuando las cosas que debemos dedicar a Dios las dedicamos a otras cosas. O sea, el tiempo de Dios, lo que le pertenece a Dios, tiene que ser exclusivo. Dios no quiere ser tener un segundo lugar en nuestra vida, ni un tercer lugar. Dios quiere el primer lugar. Dios dice, yo no quiero compartir tu amor. Tu amor debe ser solamente para mí. Por eso más adelante la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. O sea, Dios no espera que le demos migajas. Ahora, si analizamos nuestra vida, si usted y yo analizáramos nuestra vida, y viéramos, calificáramos nuestra vida del 1 al 10, y dijéramos que 1 es una relación muy básica, muy religiosa, pero 10 es una relación exactamente como Dios lo quiere, ¿qué calificación nos daríamos de una manera personal? Usted y yo. Cada uno de nosotros.
necesitamos evaluar nuestra vida. Cada uno de nosotros debemos de ver realmente dónde está puesto nuestro corazón. La Biblia dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. En la vida diaria demostramos qué lugar realmente Dios ocupa en nuestra vida. Recuérdense, nosotros tenemos un pacto. Lo entendamos o no lo entendamos, en el momento que entregamos nuestra vida a Jesucristo, hay un pacto entre Él y nosotros. Y Él exige que ese pacto sea obedecido. Ninguno de nosotros se casaría con una persona que después nos dijera, oye, ¿sabes qué? Me casé contigo, pero yo quiero seguir viviendo mi vida tal como la viví antes. Ninguno de nosotros aceptaría eso. O tú no aceptarías, tampoco tu jefe aceptaría que tú le dijeras, mira, yo quiero trabajar aquí contigo, voy a venir a trabajar de vez en cuando, pero no me puedo comprometer contigo. Nadie aceptaría darte un trabajo de esa manera también. Ahora, ¿por qué pensamos que Dios va a aceptar que vivamos una vida cristiana a medias? Dios espera que en esta mañana, y vamos a continuar el próximo domingo, pero Dios espera que en esta mañana podamos reflexionar y podamos en esa reflexión entender y darnos cuenta quién es realmente Rey en nuestra vida. Hemos entendido que hay un pacto entre Dios y nosotros, que ella cumplió la parte del pacto que a Él le correspondía y que ahora Él espera que nosotros también obedezcamos la parte del pacto que nos corresponde. La respuesta que demos a esa inquietud de qué es lo que vamos a hacer en cuanto al pacto es una respuesta personal. Y mire, nosotros podemos seguir todos los días cuestionándonos y justificándonos que bueno, que Dios entiende que yo tengo pues mi trabajo, que yo tengo esto o lo otro, pero al mismo tiempo, hermano, mire, a final de cuentas la responsabilidad delante de Dios es personal. En esta mañana yo quiero que usted y yo reflexionemos. ¿Qué es lo que respuesta le vamos a dar a Dios? Hay un pacto que hemos establecido con Dios. Y la respuesta que le demos a Dios es personal. Nadie puede echarle la culpa a los demás de que lo que ha hecho lo hizo por circunstancias o porque otros lo dijeron o porque otros hacían igual. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de lo que vamos a hacer. La pregunta es, ¿cuál es la decisión que usted y yo vamos a tomar en esta mañana? La respuesta es personal. Dice la palabra de Dios que Él pone delante de nosotros la vida y la muerte. Nosotros tenemos que decidir con lo que vamos a hacer. Las consecuencias que vienen por la decisión que tomemos, la vamos a sufrir nosotros o la vamos a disfrutar nosotros. En esta mañana, cada uno de nosotros tiene que reflexionar cuál es la respuesta que le vamos a dar a Dios. Y la respuesta no solamente tenemos que dar a los que estamos acá en este momento, sino todos aquellos que en algún momento van a ver también este video. Que tú también puedas tomar una decisión delante de Dios y decirle, Señor, ya no voy a seguir jugando a la religiosidad. A partir de hoy, Señor, yo quiero realmente tomar una decisión seria de comprometer mi vida y entregarme a servicio tuyo, Señor. Vamos a orar. Padre, te alabamos. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque eres tú el que habla nuestra vida. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú el que lleve, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, a una comprensión clara de que tú quieres todo, Señor, de nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos preferido hacer otras cosas antes que glorificar tu nombre. A veces nos justificamos de que, bueno, una vez al año no es nada, pero al mismo tiempo, Señor, eso nos demuestra que no estamos conscientes de cuál serio debe ser nuestro compromiso contigo. Señor, en esta mañana te damos gracias. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te pedimos, Señor, que cada persona que está en este lugar, Señor, y cada uno de aquellos que van a ver, Señor, este video, puedan tomar una decisión personal por ti, Señor. Padre, que no sigamos viviendo en una religiosidad, sino que podamos tomar en este día, Señor, una decisión personal de seguirte a ti, Señor, a pesar del precio que tengamos que pagar. Señor, la decisión es personal. Cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión y dar esa respuesta a ti, Señor. Te damos gracias en esta mañana, mi Dios, y te bendecimos. Y te pedimos que todo, Señor, lo que hagamos en esta semana sea una muestra clara del compromiso que tenemos contigo, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.